El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Que nuestro corazón esté dispuesto para ti, Señor, para ser enseñados por ti, para ser dirigidos por ti, para que en ese amor inagotable y en esa paz preciosa, Señor, mi hermano, mi hermana, recibe ese aliento de vida, Padre, esa gracia maravillosa que encontramos cada mañana, Padre, esa consolación que traes, Señor, a todos aquellos que esperamos en ti, porque es en tu nombre, Señor, que nos levantamos, Padre, porque es en tu nombre, Señor, que esperamos, Señor. Porque yo sé que tú tienes siempre, siempre, siempre lo mejor para cada uno de nosotros, Padre. Nos das aliento, nos das vida, nos da fuerza, Padre. Y yo sé que esa mano poderosa, Padre, viene sobre tu pueblo amado, sobre tus hijas, Señor, sobre tu gracia maravillosa, sobre tu poder, Padre, trayendo gracia, trayendo abundancia de paz, abundancia de pan, Señor, abundancia de tu presencia sobre nosotros, Padre. Qué bueno eres tú, qué hermoso es saber que tenemos un Dios precioso, un Dios maravilloso que nos alienta, Padre, que no faltará tu favor, Señor, en nuestra vida, Padre, y que al caminar contigo, Padre, nos permite el disfrutar de tu gran amor y de tu paz maravillosa, Padre. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Padre, pues tú lo mereces, Señor. Y yo sé que en momentos como este se entiende tu brazo de poder, Padre, y liberas, Padre, y sanas y consuelas y alienta, Padre, y podemos tomar esas nuevas fuerzas en ti, Padre. Qué bueno eres tú, qué hermoso eres tú, qué hermoso es saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos guía, que nos sustenta con el poder de su palabra, Señor, y que nos permite el poder descansar, Señor, plenamente en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia, Padre. Gracias, gracias, porque hoy veremos maravillas, Padre. Hoy recibimos sanidad, medicina, Padre, aliento de vida, pero sobre todo tu presencia, Señor, que irá con nosotros donde quiera que vayamos, Padre. Pues así eres tú, el Dios maravilloso, el Dios precioso, el Dios que nos alienta, el Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Veremos esa salvación maravillosa, Padre, ese aliento de vida, esa paz gloriosa, Padre mío, que encontramos en ti, Padre. Muchas gracias, Padre. Te alabo, te exalto y te bendigo a ti, mi Dios, mi Rey, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Háblanos con esta palabra, Señor, que nos edifique, que nos sustente, pero sobre todo que nos enseñes a poner nuestra mirada en ti, Padre, y no en las circunstancias, Señor. Gracias porque nos has bendecido y en días como hoy, Padre, podemos descansar en todas tus promesas, en tu compañía, Señor, en unión con mi hermano, con mi hermana, Señor, y todos aquellos que con un corazón dispuesto, Señor, abren ese corazón para adorarte y para comprender de ti y para decirte, toma el control de nuestra vida, toma el control el trono de nuestro corazón, porque en ti, mi Dios, mi Rey, esperamos. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano o mi hermana, que la bendición, la gloria y la gracia de Dios sea sobre ti, alentándote, dirigiéndote y permitiendo que esa bondad de Dios sea siempre contigo. Hemos estado esta semana meditando en el Salmo 16 y creo que hemos aprendido muchas cosas de él, y para los hermanos que quizás o hermanas que no han escuchado esta serie de enseñanzas y que me ha inquietado en estos días el Señor a meditar en este Salmo y he encontrado cosas que muchas veces lo he compartido, pero cada vez que uno se acerca a la palabra del Señor puede comprender cosas mejores de parte de Dios y sobre todo el reconocer que quizá por nuestra falta de tiempo, de dedicarle realmente ese tiempo a lo que vale la pena y algo que vale la pena es buscar de Dios y permitir que Él sea quien se revele a nuestra vida.
nos sustenta, nos alienta, nos fortalece, y en los momentos más difíciles de nuestra vida podemos encontrar esa fortaleza de parte de Dios. Quiero compartir parte del versículo del Salmo 116 y quiero retomar, y lo voy a hacer en esta ocasión en la versión Reina Valera del 60. El versículo 5 y 6 y algo otros salmos, otros versículos de este precioso salmo, pero sobre todo, mi hermano, que podamos abrir el corazón y que en esos desafíos que nos das y en ese ejemplo que David nos da al acercarse a Dios y tener una comprensión realmente de lo que hemos recibido de parte de Dios. Y sobre todo decirle, Señor, yo tomo esta palabra, yo creo que este consejo es tuyo, ayúdame a poner toda mi fe, mi confianza, mi seguridad en ti, porque eso va a depender muchas de las cosas sobre todo de salir victoriosos en medio de situaciones bien difíciles, de los temores que agolpan nuestro corazón y de todo lo que tenemos que enfrentar. Lo podemos hacer y salir victoriosos sabiendo que tenemos un Dios grande y maravilloso. Voy a leer los versículos 5 y 6 del Salmo 16. Dice en esta versión, dice: Jehová es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte. Versículo 6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es interesante cuando David está haciendo estas expresiones. Sobre todo cuando él está diciendo en esta parte donde dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Hay formas como Dios nos atrae, como Dios obra para que nosotros podamos acercarnos realmente a Él. Uno de los profetas menores está diciendo, hablando de Israel, y expresa cómo Dios trató de atraer al pueblo de Israel a través de las diferentes circunstancias, pero a veces haciendo estas lecturas de textos, él es como un padre que se siente, quizás como nos sentimos muchas veces nosotros, una madre que a veces nos sentimos que hacemos tanto esfuerzo para que nuestros hijos realmente aprendan a tener desde temprana edad una experiencia, una madurez y que sobre todo que aprendan a ser responsables con sus decisiones. Creo que todo padre, toda madre se esfuerza en enseñarle a los hijos lo mejor. A veces somos condescendientes con ellos, les permitimos muchas cosas y por amor les permitimos cosas que quizás más adelante van a traer problemas y dificultades a sus vidas. Pero yo creo que es el mismo corazón de Dios que a veces nos enseña cosas preciosas, maravillosas, que es lo que dice la palabra, pero en muchas ocasiones definitivamente no tenemos en cuenta los consejos de Dios. En el versículo 5 de este Salmo 16, David hace una expresión bien interesante, porque él dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Hay algo bien interesante cuando uno lee este salmo y por qué David está expresando palabras como estas, porque sucede que en la vida de David hay un tiempo donde es perseguido por Saúl, por el rey Saúl, y quiere la muerte definitivamente la muerte de David, y le toca irse prácticamente de la nación de donde estaba reinando Israel en cabeza del rey Saúl. Y él siente que la herencia de él justamente la había perdido. Inclusive había una ley en ese tiempo, en tiempo en el Antiguo Testamento especialmente, que únicamente el mayor era el que heredaba la mayor parte de la herencia que dejaban los padres. Y David no era el mayor de la familia, tenía otros hermanos que eran más fuertes en batalla, que tenían eran entrenados en otra forma. Pero pienso cuando uno conoce la vida de David, de todo lo que habla la palabra, David no escogió terrenos, David escogió la mejor porción que hombre alguno, que persona alguna puede escoger, y es la presencia de Dios en sus vidas. Por eso él expresa ahí en ese versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y mi copa.
Inclusive es interesante porque había una ley en el Antiguo Testamento que únicamente hay 11 tribus que podían tener herencia cuando repartieron la tierra, pero había una tribu que no le correspondía tener terrenos, y justamente era la tribu de Leví. Esto es de los sacerdotes, de los que servían al Señor. Y él dice, y es bien interesante porque si fuéramos al libro de Números, capítulo 18, versículo 20, hay una palabra que Dios le dice a Moisés que le hable a los sacerdotes, y les expresa: yo soy tu parte y tu heredad. Tal vez aquellos que comprendemos quién es Dios, entendemos que lo mejor que nos puede corresponder en esta vida es la presencia del Señor. De ahí lo que está diciendo David, que la herencia, que la porción de la herencia que le correspondió y la copa es definitivamente la presencia de Dios en sus vidas. A veces pensamos que bendición es tener muchas cosas, terrenos, ¿qué digo yo? Casas, no sé, autos o cualquier cantidad de dinero. Y definitivamente cuando comprendemos quién es Dios y la oportunidad que nos da y el llamado que Dios nos ha hecho, el escogernos de Dios y revelarnos su nombre a cada uno de nosotros, nos damos cuenta que la mejor riqueza que hombre alguno, mujer alguna puede tener es la presencia de Dios en su corazón. Definitivamente cuando Él está con nosotros es bien interesante porque podemos disfrutar de esa bondad y esa misericordia de Dios. Y hay otra expresión que también está diciendo: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Hay una referencia también en el Salmo 23 que es bien conocida, y David, el mío que está escribiendo este salmo, dice: mi copa está rebosando. Cuando está dando esa expresión, está dando a entender que su alma tiene contentamiento y que todo lo que él necesita, que todo lo que él anhela en esta vida no son riquezas, no son posesiones, sino es la presencia de Dios en su vida. Y al decir que esa copa está rebosando, está dando a entender de que Dios le llena todo, que aun cualquier necesidad que se presente, porque aunque estemos siempre conectados con Dios, van a haber cosas que necesita y que clama nuestra alma, pero cuando cambiamos la mirada de las cosas materiales a las cosas espirituales, podemos hacer una evaluación y decir, pero ¿qué me falta a mí? Tengo lo más importante. Alguna vez en una etapa de mi vida entré en momentos de queja. Creo que todos lo hemos vivido. Y sentía que me hacía falta todo. Hasta que una vez entrando a la presencia del Señor, y es una expresión que está también en el Salmo 73, el mismo David lo está escribiendo, porque dice que él tuvo, el que escribió ese Salmo, y está hablando de una persona que tuvo envidia de los arrogantes, de los que no tienen a Dios, porque prosperaban, eran bendecidos, y parece que no tuvieran temor absolutamente de nada. Y él dice que solamente hasta que entró a la presencia de Dios se dio cuenta de que el fin de ellos, y que la mejor posesión era justamente la que en este caso el salmista estaba viviendo. En esa etapa que tuve yo de quejas, hubo un momento que de comunión tomé la guitarra y empecé a adorar al Señor en una mañana, y comencé en ese cántico a decirle: Señor, tanto que he esperado en ti, tantas cosas que se han levantado, tantos momentos difíciles, Señor. Y me hice una pregunta también que está escrita en la Biblia. Y el mismo Isaías dice en uno de sus capítulos, dice: vale la pena seguir con todo esto. Jeremías también se hizo la misma pregunta. Él dice: he tratado de resistir, pero no puedo. Y como que sus fuerzas se van. Pero vino una palabra de Dios y me calmó mi alma, mi ansiedad, y me dijo: hijo, mira todo lo que te he dado. Mira dónde te he llevado, mira todo lo que he hecho contigo, pero también mira los planes y las promesas que tengo contigo. Y me hizo una pregunta que me cuestionó tanto a mí mismo, y me dijo: ¿no soy yo más que suficiente para ti? Sentí como si por dentro hubieran ocurrido cosas tremendas, como si yo mismo me estuviera confrontando. Y lo único que pude hacer y es decirle: Señor, perdóname, porque definitivamente contigo lo tengo todo.
Sí, hay cosas que a veces no permitimos que nuestra alma comience a anhelar cosas que realmente no valen la pena. O a pelear por situaciones con Dios que Él ya determinó, Él tomó una determinación y a veces no podemos cambiar las determinaciones de Dios porque debemos reconocer que lo que Dios haga siempre es perfecto. Él sabe lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace, y en muchas ocasiones, tal vez lo más difícil para nosotros, es que no se va a poner a explicarnos por qué hace todo. Y esto me hace recordar de un personaje del Nuevo Testamento que a veces me fascina compartir, y de Zacarías, el que aparece en los tiempos de nacimiento del Señor Jesucristo, el padre de Juan el Bautista, que era un sacerdote que era íntegro con su esposa, justo dice la palabra, pero en un momento de ministración en el altar, de ofrecer el incienso, se le aparece un ángel y le da la promesa, el cumplimiento de la promesa que tal vez ellos ya habían hecho como algo perdido, y le da la promesa de tener un hijo. Y es interesante porque, y esto me ministra mucho, y espero que también a ti, mi hermano, mi hermana, porque le hace una pregunta y le dice al ángel, al portador que traía esa promesa y ese cumplimiento de las peticiones que tal vez por años le hicieron a Dios, y le hace la pregunta, ¿y cómo serán estas cosas? El ángel, tal vez por la premura del tiempo, o tal vez pudiéramos sacar muchas enseñanzas de esa actitud, y tú lo puedes leer ahí en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, porque cuando Zacarías hace esa pregunta, el ángel dice, yo estoy delante de Jehová, y hace algo que no sé cómo sería la reacción de nosotros, que sucediera eso que le sucedió a Zacarías. El ángel le dijo, vas a quedar mudo hasta que esto se haya cumplido. Y sí, quedó mudo, no pudo volver a hablar, hablaba por señas, hasta que nació Juan el Bautista. Inclusive le dio el nombre, no podía colocarle Zacarías, que era lo tradicional en ese tiempo, y más cuando era el único hijo, le colocaban el mismo nombre del padre, y él dijo, no se va a llamar más Zacarías, se va a llamar Juan, porque él va a preparar el camino del Señor. Pero el incidente lleva a que Zacarías quede mudo. A veces por nuestra premura, por nuestro afán, por no aprender a conocer de Dios, por no esperar los tiempos de Dios, lo mejor es quedarnos callados y esperar, como dice David en otro salmo, esperar en silencio la salvación de Dios. Eso es sabiduría, mi hermano, mi hermana. Cuando tú tienes la convicción de que Dios te da una promesa, espérala. Y hay muchas frases que están escritas y promesas, inclusive confrontares que nos hace la palabra, y lo digo contextualizando algunos de los versículos que están escritos en la bendita palabra, es decirle, Señor, tú tienes la última palabra. O como dice en el libro de Números capítulo 23, hablando de alguien que contrataron para que maldijera al pueblo de Dios. Y él le dice al rey Balac, si Dios determina una cosa, ¿quién la hace cambiar? O le dice, si Dios promete algo, si Dios dijo algo, Él lo cumplirá. Y ahí es donde nosotros, tú y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos que permanecer firmes, seguros en ese propósito, en esa voluntad y en esa gracia poderosa de Dios. Es donde decimos, Señor, definitivamente, como está diciendo David, es hermosa la heredad que me ha tocado, y es la parte que Dios lo escogió, y tal vez él considera, porque lo dice en muchas expresiones, que no era digno de recibir esa bendición de Dios, esa gracia de Dios, y por eso dice, Él sustenta mi suerte. No son los fuegos de azara, no son muchas cosas que nosotros quizás podemos esforzarnos, sino esa confianza absoluta que podemos tener en Dios, y eso trae contentamiento al corazón de David. ¿Qué es el contentamiento que Dios espera que tú y yo, mi hermano o mi hermana, tengamos? En el Señor, en Dios lo tenemos todo. Pablo dice también, escribiéndole a las diferentes cartas, dice, vosotros estáis completos en Cristo, sin que nos falte absolutamente nada.
O un versículo que hace rato no cito, que es lo que dice Efesios 1:3. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos el respaldo de Dios, mi hermano, mi hermana. Tenemos la consolación de Dios. Tenemos de Dios de nuestra parte. Y qué bueno poder decirse: Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestra parte, definitivamente es lo mejor que tú y yo podemos tener. Y comenzamos a descubrir en esa paz, en ese contentamiento, especialmente en este tiempo donde se está levantando una generación que está siempre en descontento, en el aburrimiento, en la falta de reposo, de descanso, una generación con corta duración de atención. Qué difícil es dedicarle un buen tiempo a la presencia del Señor. Qué difícil enseñarle en este tiempo a los niños. Qué difícil atraerle la atención de los adolescentes, de los jóvenes que están en una carrera, que están acabando la vida y no disfrutan realmente de la vida. Tal vez con el pasar de los tiempos van a dar cuenta que perdieron el tiempo en cosas vanas, como leíamos en el Salmo 24. Y a veces el enemigo o personas siembran semillas en nuestro corazón de descontento y nos hacen resaltar, quizás conocen las capacidades que tenemos y Dios nos ha dicho: espere un tiempo, repose, descanse, como dice el Salmo 23. Oh, mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me hará descansar. Pero el afán o a veces la presión que tenemos nos produce en nosotros o nos transmite en nosotros un descontento, que teniendo todas las cosas y pudiendo descansar en la bendición que Dios nos ha dado, hay algo que como que nos incita a movernos, y muchas veces nos movemos fuera de la voluntad de Dios. Eso daña muchas veces los propósitos de Dios. Caemos en los tiempos de estrés o de aburrimiento, sabiendo que el tiempo lo podemos aprovechar al máximo con el Señor, pero también estamos cansados muchas veces, pudiendo descansar, reposar. Hay personas mayores que quizás pueden tener el tiempo de reposo, pero por el afán, por la ansiedad, por cosas que Dios ni siquiera le ha llamado a hacer, acaban su vida y tal vez, y he conocido a muchas personas en los momentos finales de su partida que han expresado: ¿por qué perdí tanto el tiempo en cosas que realmente no valían la pena? Y alguna persona me expresó: si hubiera entendido quién es Dios y todo lo que me dio, hubiera podido disfrutar más la vida y haber servido mejor al Señor, y sobre todo aprender a descansar en el Señor. Espero, mi hermana, que con tiempo, con entendimiento, con sabiduría, tú tomes los tiempos de reposo en Él. Nada podemos hacer sin Él. No es irnos al otro extremo tampoco de no hacer absolutamente nada, sino crear una dependencia, una gracia de parte de Dios, y un movernos en ese propósito y en esa gracia abundante que Él nos da, y en ese respaldo que Él nos trae. Que podamos, como hicieron muchos personajes con Jesús mientras caminaba aquí en la tierra, de sentarnos a sus pies y aprender de Él. De decirle con todo nuestro corazón: Señor, creo que la mejor herencia que yo puedo recibir es que tú habites en mi corazón, es que tú estés llenando mi vida, es que tú me enseñes a vivir, a disfrutar de mis hijos, a disfrutar de la porción que nos da cada mañana. Y si Dios te ha bendecido con un lugar, gózate con Él. Prepáralo de la mejor forma, pero descansa, repose, y sobre todo podemos cambiar todo lo que pasamos en nuestra vida con una palabra de agradecimiento y de sometimiento a la voluntad de Dios, que es donde nos resistimos en la dureza de nuestro corazón. Nos resistimos a las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y no aceptamos sus decisiones, y los únicos que perdemos somos nosotros, porque como dijo Job, si Él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Eso es maravilloso. Inclusive David en el Salmo 138, versículo 8 dice: Dios pues cumplirá su propósito en mí.
Así de que mi hermano, mi hermana, adelante, Dios está contigo, no te va a desamparar, te dará las fuerzas que necesita, estará contigo, y que lo mejor que puedes recibir justamente es esa compañía del Señor en medio de todos los tiempos, y más estos tiempos que estamos viviendo, que nos transmite paz, que nos transmite seguridad y que nos da el privilegio de disfrutar de su bondad, de su gracia y de su misericordia. Que te oramos un momento y le decimos: Padre, tú conoces las batallas que libramos dentro. Tú conoces a veces la dureza de nuestro corazón, Señor. Tú sabes, Señor, que para muchos de nosotros es difícil quedarnos quietos, Señor. Qué difícil poner en práctica, Padre, a veces lo que tú nos has propuesto hacer. Pero hoy venimos a ti y traigo, Señor, conmigo a mi hermano, a mi hermana, Señor, a presentarnos como lo estamos haciendo, Señor, durante este tiempo, y decirte: Padre, te necesitamos. Por favor, trae un reposo especial a nuestra vida, trae una compañía, llena todo vacío que hay en nuestros corazones, y ayúdanos a ver con tus ojos, Padre, que tú eres nuestra herencia, que tú eres lo mejor que tenemos, Señor. Ayúdanos a mantener y a cuidar esa comunión contigo, en esa presencia de tu Espíritu Santo, y atesorar esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y que sea luz en los momentos de oscuridad, Padre, que sea aliento de vida en los momentos de lucha, Señor, y aún en los momentos de soledad sea la mejor compañía que tenemos, Señor, sabiendo que tus decisiones, tus determinaciones, tu propósito siempre va a ser lo mejor para nosotros y para los que están a nuestro lado, Padre. Yo te agradezco por la vida de mis hermanos y mis hermanas. Sígueles sustentando con tu amor, con tu paz y con tu gracia maravillosa, porque yo sé que vamos a deleitarnos en tu presencia y tú no nos vas a soltar, Señor. Te alabo y te bendigo, mi Dios eterno, por lo que haces con cada familia, por las sanidades que estás impartiendo, por la consolación que estás dando y por la paz que está llenando el corazón, Padre. Muchas gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Le habló su pastor Elian de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.